Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud, estamos hablando sobre la trombocitopenia, esa disminución de las plaquetas en nuestra sangre, y por eso seguimos conversando con el doctor Dani Colindano, quien es médico hematólogo. Doctor, en la parte anterior hablábamos sobre la función plaquetaria, incluso hablábamos del plasma rico en plaqueta, muy Ujú, utilizado hoy en día, tanto en estética como en la medicina, ujú. pero le consulta, aparte del dengue, ¿qué otras patologías asociadas pueden alterar ese conteo plaquetario? Mira, existe una gran variedad de patologías desde el punto de vista hematológico e inmunológico que pueden afectar a el tema de las plaquetas. Fíjate que en cuanto a la incidencia, entre un 20 y un 30% de los casos de las plaquetas están asociados a fenómenos inmunológicos. Hay una entidad conocida como púrpura trombocitopénica inmune, donde el mecanismo, como su palabra lo dice, es una supresión inmunológica a nivel de la médula, donde vemos una disminución importante de las plaquetas. Sin embargo, hay otras patologías que hay que quizás que tener cuidado. Los fenómenos virales pueden inducir también este tipo de... Incluso la gripe. De hecho, hay fenómenos, supresión por infección o sepsis, los procesos infecciosos. Fíjate que cuando nosotros hacemos la evaluación de un paciente con trombocitopenia, aparte del hemograma o la hematología completa, uno hace un estudio citomorfológico que se llama frote de sangre periférica. En él vemos las características típicas de células rojas, células blancas o glóbulos blancos y las plaquetas. Una de ellas nos pueden hablar de realmente de la función plaquetaria. Un ejemplo, algo muy resumido, un paciente con un proceso infeccioso, como hablaba, una infección respiratoria puede generar un proceso de sepsis o infección del punto de partida respiratorio. La presencia de granulaciones tóxicas o gránulos dentro de un glóbulo blanco me pueden indicar que hay un mecanismo de supresión medular y tener una trombocitopenia. Asimismo suceden con otras patologías. Por ejemplo, el 10% de los pacientes con VIH o HIV Ujú. en su etapa inicial tienen trombocitopenia, quizás sin tener un diagnóstico preciso. Sistema inmune deprimido. Sistema inmune deprimido, y es el fenómeno de supresión inmunológica. Las patologías hematológicas, llámese procesos linfoproliferativos o mieloproliferativos, que son procesos de la línea linfoide o mieloide en la médula, y en esto te hablo de leucemia, linfoma. En primeras etapas podemos haber un proceso de supresión. Pero la trombocitopenia presenta algún tipo de signo, síntoma específico que nos pueda hacer la alerta. Sí, fíjate, los temas de trombocitopenia, cuando tenemos menos de 50.000 plaquetas, nosotros podemos observar de forma, Pero eso digamos lo, que eso lo ven ustedes en el conteo. en el Pero, conteo, pero el el paciente, paciente, cuando un paciente quizás tiene menos de 50.000 plaquetas o algunos menos de 100.000 plaquetas, pueden aparecer signos típicos de sangrado por esto: gingivorragia, ok, que es sangrado sangrados por en la la encía. encía; epistaxio, sangrado nasal; petequias, que son puntos rojos en la piel; la equimosis, que son morados sin tener, de forma Ujú. inexplicable, sin tener ningún traumatismo, son características. La hematuria o sangrado por la orina, las melenos o sangrado por las heces, son unas características clínicas de que nuestra función plaquetaria no están funcionando de forma adecuada. Acá el paciente o el individuo que tiene esta clínica puede acudir a un médico cuando presente esta Nos dice sintomatología. que procesos virales, algunas enfermedades, hablamos del dengue incluso, Ujú. que es transmitido por el zancudo, pero la trombocitopenia se presenta en un momento de la vida, se puede solucionar, o un paciente puede tener trombocitopenia todo el resto de su vida. Fíjate, hay un mecanismo fisiopatológico o patológico en el cual un paciente puede tener mecanismos de trombocitopenia durante toda la vida, mecanismos de Incluso desde el supresión. nacimiento. Y sí, hay trastornos congénitos que pueden afectar. Uno de ellos, el síndrome de plaqueta gris, el trastorno genético de MYH9 a nivel de las plaquetas, el Bernard-Soulier. Son patologías propias que afectan la función plaquetaria y se van a manifestar en trombocitopenia. Vámonos punto a punto para ir viendo cada caso. Nos habla de este proceso que puede ser desde el nacimiento, Ujú. esto lo va a tener el resto de la vida el Sí. paciente. Ujú. Entonces sería algo crónico, se Algo crónico, controla son pero no se trastornos, cura. se controlan, no se curan, ¿Y son cómo se trastornos controla? genéticos. Mira, fundamentalmente el conteo de plaquetas, algunos de ellos responden de forma adecuada a los glucocorticoides cuando están Ujú. asociados a fenómenos inmunológicos, el uso de esteroides. Algunos de ellos son de forma cíclicas, pueden tener mejoría del contagio plaquetario y posteriormente las plaquetas vuelven a disminuir por los mismos fenómenos inmunes. Es el caso de la púrpura trombocitopénica inmune. Es una entidad adquirida donde el paciente mejora de la clínica, puede pasar mucho tiempo sin tener la presencia o la manifestación de la trombocitopenia, y por alguna entidad infecciosa en algún momento vuelve a
reaparecer otra vez la enfermedad. El caso asociado a trastornos hematológicos con una enfermedades oncológicas, los pacientes pudiesen llevar a cabo que cuando se cura la enfermedad las plaquetas vuelvan a su normalidad. Otros casos de ellos y que se ve con muchísima frecuencia es la trombocitopenia inducida por fármacos. Ok. Hay una gran cantidad de fármacos, los AINES, algunos antibióticos, la sulfa, la penicilina, el ibuprofeno, naproxeno, los anticonvulsivantes, todos ellos producen algo que se llama trombocitopenia inducida por fármacos. Pero cuando se utiliza de manera indiscriminada y No, en un solamente hay consumo, pacientes que con una sola dosis de incluso, utilizar el caso de, por ejemplo, un AINES o un antibiótico, una sulfa, una penicilina, hacen trombocitopenia. pero es momentánea Suspende el medicamento y un promedio de y 5 a mejora. 7 días mejora las cifras plaquetarias. Es inducida por el fármaco. Otros que quizás el uso de la anticoagulación, como es el caso de la heparina, puede producir una disminución importante y producir un evento devastadores, como es la trombosis inducida por la heparina. Y fíjate que algo que también que es con frecuencia es la pseudotrombocitopenia o la falsa trombocitopenia. Ujú. Es un fenómeno que se da muchas veces en laboratorio donde las plaquetas se agrupan por efecto del anticoagulante, que es el EDTA, que se utiliza en los laboratorios. Es entre un 2 o un 3% de la población lo puede presentar, pero resulta que van a un control rutinario y le aparecen 30.000 plaquetas. Se sorprende, no tienen síntomas de sangrado y cuando verifican en el frote o en el extendido citomorfológico evidencian que hay acúmulos de plaquetas que se hacen nube y cuando esto pasa por el sistema del Coulter de conteo del laboratorio no permite contarle y por eso se llama pseudotrombocitopenia. Se le hace un nuevo conteo Se le hace un nuevo plaquetario. conteo, en ese momento muchas veces se toma la muestra, inmediatamente se procesa para evitar que el EDTA produzca estos anticuerpos y Doctor, se ya nos estamos remite. finalizando. Entonces no es normal que si sangramos constantemente por las encías, por la nariz, por las heces, por la orina y nos sale algunas manifestaciones en piel, incluso morados, debe De, llamar de, nuestra de atención. cortizo. ¿Recomendaciones finales? Mira, las recomendaciones finales, todo paciente que presente alguna de estas características antes mencionadas debe acudir de forma inmediata al médico, no automedicarse, Okay. acudir de forma lo más rápido oportuno. Como les comenté, hay múltiples causas que pueden causar la trombocitopenia, desde algo muy leve a algo de complejidad o de gravedad. Eh, a los clínicos que no están en el área hematológica, muy importante la historia clínica, la realización de unos estudios precisos, como es el caso del hemograma o la hematología completa, y por supuesto el manejo y el tratamiento de estas patologías tienen que ser manejadas por un especialista en esta área. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo pueden contactar? Mira, por mis redes Hematología 2.0, que es en Instagram, el Twitter Hematología 2.0, los sitios de trabajo, Hospital de Clínica Metropolitana, Consultorio 4K, Banco Municipal de Sangre como adjunto en el área de hematología e inmunohematología, y por las redes sociales mi número de teléfono 0414-853-8243.